Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Miércoles 3 de septiembre del 2025. Damos inicio a Cuatro Cabezas, acá en Radio 13C, con toda la energía del mundo. Todos los días vamos a repetir que este mes es precioso. Qué buen mes. Septiembre, la fiesta de cumpleaños de nuestro país. Santiago despierta con 4.9 grados Celsius. La máxima por hoy día va a ser un poquito más alta de lo que hemos tenido los otros días. Ha estado frío los días. Va a ser de 19 grados, señoras y señores. Nublado variando a nubosidad parcial, según el informe de la Dirección Meteorológica. En la tarde va a estar despejado. Les cuento cómo se viene la semana para la planificación familiar o de entretención o lo que sea. Mañana jueves, 2 grados la mínima. Frío, va a ser mucho frío. Salir abrigado temprano hasta las 8 y cuarto, hace harto frío, incluso hasta las 8 y media, 9. Pero la máxima, buenas noticias para los que les gusta el sol, va a ser de 21, va a estar despejado tanto en la mañana como en la tarde. El viernes, el último día de la semana laboral, la mínima será de 4, la máxima de 18 grados, también va a estar agradable, despejado. Y el sábado y domingo, para los que quieren planificar, ahí va a ser un poquito más de frío. A 7 la mínima el sábado, 16 la máxima, nublado, y el domingo derechamente frío, 8 la mínima, pero apenas 12 la máxima, cubierto, todo el día nublado, así que a preparar las sopaipillas, muchachos. Está haciendo más frío que en agosto, en septiembre. Para toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de este hermoso país, nos pueden escuchar en la 102.1 acá en la capital, pero para la gente que no tiene acceso a la FM, acá en Santiago, bueno, tenemos 3 alternativas. La aplicación Radio 13C, el sitio web www.radio13c.cl y YouTube, nuestro canal de YouTube, donde ya está llegando gente a comentarnos. Únanse, entran a Radio 13C, buscan Radio 13C, les sale Cuatro Cabezas naranjo, cliquean ahí y van a estar en sintonía con nosotros, nos pueden escuchar y también nos van a poder ver a través de este canal. Ya nos están escribiendo, miren, hay un auditor que siempre está con nosotros, Sergio Ponce. Hoy estoy de cumpleaños, 54 añitos. Espero mi saludo de Carla y Quique. No va a poder ser la Carla, va a ser la Vale. Valentina Salburbina, muy buenos días. Muy buenos días, Quique. Oye, igual le mandamos un saludo a... Sí, no será la Carla, pero... Sergio de Temuco, y un fervente partidario de Evelyn Matei. No, eso es broma. Se va a enojar Sergio, no, pero le mandamos saludos, porque todos los días nos acompaña en la transmisión de radio, como tantos otros que nos están siguiendo a través de YouTube. Ya, vamos a ver la temperatura que hay a lo largo de Chile. 18 grados en Arica, 18 grados en Iquique, 16 grados en Antofagasta, 22 grados en Copiapó, 21 grados con lluvia en Isla Pascua, también vientos fuertes, 14 grados en Juan Fernández, 16 grados en La Serena y Coquimbo, 15 grados en Valparaíso, 19 en Santiago, 17 en Rancagua, 16 grados en Talca, 14 grados en Chillán, 13 grados en Concepción, 14 grados en Temuco. Sigo el tiro hacia Valdivia. Llegamos a Valdivia, 13 grados, 10 grados con un poquito de lluvia en Puerto Montt y Puerto Varas, 6 grados en Coyhaique, 7 grados en Torres del Paine, 5 grados en Punta Arenas y 4 grados bajo cero en la Antártica chilena. Bueno, Valentina, ya te había saludado. ¿Qué tal? Bien, pues, bien. Día miércoles, mitad de semana, con todo el ánimo, como dices tú, en este septiembre, que es maravilloso y que cada vez se va poniendo más templado. Se está yendo, se está retirando el frío, así es que ahí también va cambiando la cambio suerte. De hora este sábado. Este sábado, exactamente. Hay así que atención. retrasar la hora en una hora. Claro. No, Sí. pues a ver. Siempre Ya se me me conf- enreda. yo también, fíjate. No, porque a ver, a las 12 va a haber que poner que es las 11, porque va a estar más claro en el día. Entonces la que son las 8 de ahora, cuando ya empieza a oscurecer, van a ser las... No, al revés. Por favor, la gente que está en YouTube nos puede aclarar, según yo, por favor, si esto se adelantan. Ya, exacto, ¿viste? por eso, este es el cambio de hora que yo digo que es mala onda, entre comillas, porque nos quita una hora. Ya. Entonces, si tú estás ahí en la noche, por el día sábado, en una cena o carreteando, te queda una menos hora de carrete. una hora menos.
Por eso el cambio de hora mala onda. Entonces, cuando sean las 12 de la noche... buena para la jarana. Jaranen una hora más nomás, pues se acuestan. Estamos pensando en septiembre. Sí, pero espérate, porque el domingo poca gente se levanta a trabajar. Claro. Hay gente que se levanta a trabajar. Yo por lo menos trabajo los domingos. Claro. Pero pueden carretear la misma hora y se acuestan una hora más tarde nomás. Claro, aquí nos dice Mauricio Núñez, se adelanta. Se adelanta, ¿viste? Si es cuando sean las 12, la hay que ponerla a la 1. Claro, hay que ponerla a la 1 de la mañana. Claro, y va a seguir oscuro en la mañana, entonces, en buena parte del territorio nacional, y va a estar más claro en la tarde. O sea, la gente que se está acostumbrada a acostarse temprano va a tener un problema porque va a estar clarito. Estoy pensando... Claro, es verdad. Yo me acuesto a las 9:30. Algunos días pues va a estar claro. O sea, más para el verano. Sí, ahora. Más para el verano. Pero bueno, a mí me gusta este cambio de hora. O sea, este horario... ¿Te gusta la tarde luminosa? De verano, sí, me gusta. Sí, a mí también, fíjate. Terracita, uno puede salir. Eso, pues. Ya. Vamos a revisar la actualidad para partir el día F5 con Valentina Salvo Urbina. En 4 cabezas, actualizamos la información del momento. F5. Congreso. En una sesión especial, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que sanciona a quienes no cumplan con el voto obligatorio, pero sin establecer las multas. Los parlamentarios pidieron votar de forma separada dicho inciso y finalmente no se cumplió con el quórum necesario. La diputada Joana Pérez arremetió en contra del gobierno. No cumplen su palabra, aseguró, y ahora se prevé que en el Senado se abra un proceso de negociaciones y conversaciones para fijar los montos. Nacional. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, reveló que padece cáncer. Durante una charla en el Liceo Simón Bolívar, la jefa municipal expresó que se trata de un padecimiento de tipo ginecológico. Lo mejor es enfrentarlo, visibilizar estos temas que nunca se conversan y que además se estigmatizan, fue lo que dijo. Nacional. A puertas de las celebraciones de Fiestas Patrias, el gobierno anunció su campaña por un 18 seguro. Peaje a Luca, puntos morados, operativos de alcotest y restricción de tránsito son parte de las medidas anunciadas por las autoridades. Nacional. La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, se sumó a las críticas del gobierno y cuestionó al republicano José Antonio Kast por no revelar el mecanismo de financiamiento de su propuesta Chao Préstamo. Por otra parte, la aspirante oficialista Janet Jara valoró el reconocimiento que hizo la exalcaldesa a la reforma de pensiones, mientras que Kast insistió en que no se tocará la PGU al igual que el aumento de las pensiones. Congreso. Hincha de Colo-Colo, que falleció en el Monumental, era hermano de la diputada Mónica Arce. Era un chico trabajador, solo era fanático, dijo la legisladora. La parlamentaria llamó además a reflexionar sobre la corresponsabilidad en los eventos deportivos masivos. Congreso. El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, pidió al Senado postergar la tramitación del proyecto de ley de eutanasia, asegurando que la iniciativa es un acto de violencia y que no alivia nada. La iniciativa está siendo tramitada en la Comisión de Salud de la Cámara Alta y se espera que hoy logre concretar la votación en general. Justicia. En el marco del caso Audios, la Corte Suprema fijó para el 8 de septiembre la audiencia, en la que se conocerá el cuaderno de remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. El máximo tribunal ya recibió los informes solicitados a la magistrada suspendida y también los del Tribunal de Alzada. Justicia. La familia Di Girolamo expresó su rechazo al fallo de la Corte de Apelaciones que sobreseyó a Cristian Campos de las denuncias por abuso sexual y anunció que recurrirá a la Corte Suprema. Este fallo niega el derecho a reparación de verdad y acceso a la justicia de la víctima, aseguraron en un comunicado conjunto que fue publicado con la Fundación para la Confianza. No vamos a retroceder, fue lo que dijeron. Internacional. Estados Unidos aseguró haber eliminado a 11 integrantes del Tren de Aragua en un ataque contra una embarcación que trasladaba drogas desde Venezuela. El presidente Donald Trump publicó un video del ataque, el que fue desestimado por el gobierno venezolano, ya que aseguran fue realizado o fabricado con inteligencia artificial.
Internacional. Y ya comenzó, de hecho, el juicio a Jair Bolsonaro por golpismo en Brasil. El juez lo acusa de haber buscado imponer una dictadura. Alexandre de Moraes empezó la lectura del informe del caso afirmando que una verdadera organización criminal fue la que intentó romper el orden democrático. Deportes. Universidad de Chile e Independiente presentaron ayer sus alegatos ante la Comisión Disciplinaria de la Conmebol por los incidentes ocurridos en Avellaneda en el marco de la Copa Sudamericana. La audiencia, que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, se extendió por más de 3 horas y se espera que la resolución se dé a conocer en los próximos días. Espectáculos. La Academia de Cine de Chile eligió a la misteriosa mirada del flamenco como la representante de nuestro país a los premios Oscar y Goya 2026. La ópera prima de Diego Céspedes buscará una nominación en la categoría Mejor Película Internacional. El director expresó estar contento de que esta representación sea desde lo disidente y desde los nuevos rostros. La actualidad pasada por el filtro de las ideas. Estás escuchando Cuatro Cabezas, con Quique Mujica en Radio 13C. ¿Viste el video de la embarcación venezolana? Lo vi, sí. Es Bastante. chica, Es chica la embarcación, se pero gastaron bastante... sus buenas lucas en el misilazo. Eso Porque te iba a ese decir, misil del porque- costado plata. Sí, y es bastante impactante cómo llega el misil, digamos, finalmente Sí. a la embarcación. Me llamó la atención ayer un dato, ¿ah? Fíjate que supe del bombardeo, del misilazo, no sé si es misil tampoco ya, del ataque a la embarcación venezolana, y me metí inmediatamente al New York Times, que es el mejor diario, bueno, yo creo que el del mundo y de Estados Unidos también, y no había nada, ni una noticia. Y hoy día me metí de nuevo temprano, dije, bueno, ayer capaz que no estaban actualizados, cosa rara, porque siempre están actualizados, y la nota viene chiquitita, ni siquiera dentro de las 3 primeras. ¿Qué puedo intuir a partir de esto? Que el New York Times duda de la veracidad Del video, o de la de la información. información. Claro, de la información. Aunque, si uno lee la nota, cita a fuentes militares donde reconocen que atacaron esta barcaza, lancha, porque no sé cuantificarla como se ve desde arriba. Sí. Viene bien cargadita, sí, se ve. Dicen que había 11 personas dentro, 11 terroristas según Trump, del Tren de Aragua. Ojo con eso, le están dando duro al Tren de Aragua que nosotros hemos tenido acá dentro y tenemos acá dentro con sus máximos cuadros y liderazgo. Estamos hablando que hemos recibido a una organización que según Estados Unidos es terrorista. Y usted podría haber estado caminando por el centro de Santiago y se haber cruzado con un líder del Tren de Aragua. De hecho, las personas que mataron al disidente del gobierno venezolano, Ronald Ojeda, uno era conserje de un edificio. Fue el que enterró a Ronald Ojeda, Sí, lo metió no sé cuántos metros abajo, casi llegando a China, le tiró cemento adentro. Y ese señor era un conserje del edificio, me acuerdo de él, pues se llamaba Julio Iglesias, además. Sí, Y era un verdad. señor y que convivía todos los días con los vecinos, le habían regalado incluso un auto que estaba en desuso, le dijeron, oiga, don Julio, llévese el auto para que lo arregle. Claro. Y el mismo día, me acuerdo que el señor fue a enterrar a Ronald Ojeda, sancionó a una vecina porque la vecina había tirado agua de la terraza abajo porque la estaba limpiando. Entonces el señor era correctísimo, lo malo que era un asesino en serie, En su un otro sicario. lado, claro. Entonces por eso digo que se han enquistado en la sociedad chilena, cada vez más son los detenidos, ¿ah? Eso es una buena noticia. Hay bastante en la cárcel y bastante en juicio y muchos con pena perpetua. Pero me llamó la atención que el New York Times no destacara esto no es un ataque al gobierno venezolano, ¿ah? Es un ataque en aguas internacionales Claro. a una barcaza que según Estados Unidos llevaba droga. Y que, claro, pero que venía supuestamente de aguas venezolanas, Claro. de territorio venezolano, pero fue el ataque ocurrió en zona internacional. Claro, y según la descripción que hace Trump de los muertos, son 11 terroristas del Tren de Aragua, entonces lo más probable es que esos 11 sean venezolanos. Claro. Y dice que el Tren de Aragua además es una organización dirigida y creada por Nicolás Maduro. Eso dijo Trump en su declaración ayer. Entonces no es estos barcos que están llegando a Venezuela y han bombardeado Venezuela, sino que es esto. Oye, volvamos a Chile,
Fíjate que he estado reporteando el tema de por qué la reforma de pensiones se instaló nuevamente al medio de la agenda. Ayer el presidente Boric estaba celebrando la entrega de la PGU con un grupo de mayores de 82 años y valoró el acuerdo, pero fuera de eso, que es más o menos obvio, le pegó un sablazo a José Antonio Kast. Estoy viendo el diario para citarlo literalmente. Dijo el presidente de la República en este acto: quiero decirles que esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren hacerla retroceder. Llámese José Antonio Kast. Esto parte con la idea del comando de Kast y de José Antonio Kast del eslogan Chao Préstamo. Claro. Claro, Sí. porque yo entrevisté aquí al diputado Leonardo Leopoldo, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Bueno, ahí lo vamos a ver, el diputado Sánchez de Republicano, y lo que me decía Luis Felipe. Lo que me decía él es que quieren reformar la reforma con tal de que ese 6% vaya íntegramente, completamente a capitalización individual. Entonces tenían un sistema de el préstamo que uno le hace al Estado para que después el Estado se lo devuelva años después, pero con ese préstamo lo que logran financiar las pensiones presentes. Eso es lo que al republicano no le gusta. Y eso es lo que estaba en la reforma de pensiones, o sea, está en la reforma de pensiones actual, y eso es lo que dicen los republicanos que van a eliminar. Bueno, todo esto desencadenó una serie de dime y direte. José Antonio Kast dice: nosotros no estamos diciendo que le vamos a quitar las pensiones, ni que vamos a retrasar las pensiones, solamente estamos diciendo que queremos que ese préstamo no exista y que sea otro mecanismo. Y dice: la izquierda está mintiendo, nos están diciendo a nosotros que queremos atacar las pensiones, y es mentira, Jara está mintiendo y Boric está mintiendo. Todo eso es entendible, pero lo que llamó la atención es que Belén Matei ayer felicitara la reforma de pensiones y felicitara a Janet Jara. Sí, se sumó en bloque literalmente a las críticas que había hecho el gobierno y de hecho la misma Janet Jara después le responde y le agradece. Claro, y ahí te fijas tú que este concepto tan que me encanta a mí en la política, los enemigos íntimos. Porque ¿qué une a Jara y a Matei? Bajar a Kast. Sí. O sea, Matei necesita ganarle a Kast, Jara necesita ganarle a Kast. Entonces, cuando el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo así es el dicho. Bueno, en este caso, Jara y Matei están en un tándem que puede ser casual o en un tándem bien pensado de ir por Kast y seguir abriendo un flanco que, según Chile Vamos, por lo que he reporteado y según el oficialismo también, se le abrió a Kast cuando puso en cuestión la reforma de pensiones. Sí, porque hasta entonces seguía parejito, no seguía se había parejito, metido en claro, nada. Y lo que pasa es que Matei y Jara andan buscando un voto de centro. Según Chile Vamos, yo no sé cuáles son los números que tienen, pero según Chile Vamos, el grueso de gente que no ha votado y que va a votar por primera vez es gente que me dicen que es gente moderada. Insisto, no sé cómo tienen esos números, no sé si tienen estudio o no, pero me lo han dicho más de una vez. Entonces, la fe que tienen ellos es que esos moderados voten por Matei, no por Kast ni por Jara. Claro. Entonces, esto de apoyar la reforma de pensiones, apoyar los acuerdos, valorar que haya habido un acuerdo con Jara, todo esto, claro, es para un público moderado, porque dicen que por el lado de la derecha Matei ya no puede crecer porque ese público lo tiene José Antonio Kast seguro, que es el 30 que tiene más o menos. Entonces, se junta el hambre con la gana de comer, como dicen. Se junta la intención de Kast de Jara y de Matei de pegarle a Kast, pegarle, de Jara andar lo mismo, buscando votos del centro. Exacto. O si no, le va a pasar lo que yo llamé en algún momento, que se me había olvidado, me lo recordaron ayer un amigo, Kamala Jara. El síndrome de Kamala Jara, como Kamala Harris, que Kamala Harris partió muy bien cuando la nominaron en vez de Biden, ¿te acuerdas? Sí, exitosa, Las total. primeras 3 semanas, el primer mes, no, sabes que puede ganarle a Trump. Sí. Subió en la encuesta, lo mismo que le pasó a Jara. Y no quiero decir que Jara va a perder porque no tengo idea, ni que Jara tiene una mal performance en el 30%. Lo que voy es que la preocupación del comando Jara es que no suben del 30%. Claro, que haya alcanzado techo. Esa es la preocupación. Techo y que empiece a bajar de a poquito. Entonces, por eso yo digo Kamala Jara, porque se puede pegar y entonces lo que ella necesita es cautivar
al voto también de centro moderado. Estoy pensando en un voto centro-izquierda, que pudo haber votado por Toá, pero también puede votar por Matei, que también puede haber votado por Piñera, y que no, presumiblemente, no va a votar por Kast. Y que le cuesta votar por Jara, porque es comunista. Entonces, si se abre ese público más moderado, también puede ampliar su base. También. Que es la base que le permitiría llegar al 50, porque 30 es súper buena votación, pero con 30 no se gana. Tal cual, y el resto de los candidatos que van a estar en la papeleta dan cuenta de que está todo tirado un poquito más para la derecha que para la izquierda, por lo tanto no hay mucha expectativa ahí. Entre los candidatos de oposición, digo, hay gente derecha en la oposición, sí, pero hay gente también que no es solo derecha. Entre los candidatos de derecha suman 60% más o menos. O sea, perdón, entre los candidatos de oposición. Que yo pongo en ese mundo a Kast, a Matei, a Kaiser y a Parisi. Claro. A los otros no los pongo, Marco Enrique ni a Nichols, no. Esos 4 están sumando 60, 62% sumados. Oposición, digo, porque no necesariamente es voto de derecha. La derecha nunca ha tenido 60. Es la misma votación que tuvo el rechazo en el primer proceso constituyente, claro. 62%. Entonces, la reforma de pensiones sigue siendo un motivo de conflicto. Yo creo que va a haber, no creo, a ver, por lo que me han dicho, las estrategias van cambiando, pero en el Comando Matei hay 2 casos concretos para valorar lo importante de los acuerdos y que ellos son diferentes a José Antonio Kast, que es más belicoso. 1, la reforma de pensiones, que se llegó a un acuerdo, se solucionó un problema de larga data que no tenía, que la PGU se va a empezar a pagar ahora, o sea, los nuevos montos. Entonces dicen, bueno, Kast quiere repensar este acuerdo. Nosotros teníamos acuerdo cerrado, no aparece en la encuesta como una prioridad, porque ya la gente dijo, ya tengo esto por lo menos, ya checklist por ahora. Y el otro aspecto que creo que van a relevar también es el segundo proceso constituyente y el primer proceso constituyente. Ya lo había esbozado en un seminario Elin Matei, a mi modo inteligentemente, diciendo, mire, los 2 que tengo al lado, Jara y Kast, fueron los que lideraron o fueron partidarios de 2 procesos constituyentes. Jara en el primero, Kast en el segundo, y los 2 procesos constituyentes fracasaron. Exacto. Claro, capotaron, fueron rechazados por una mayoría importante en el país. Bueno, esta señora y este señor que están al lado mío lideraron esos procesos. En cambio, yo no estuve. Esas son las estrategias que se están abriendo para lograr mover la aguja, tanto Jara como Matei. Y bueno, y Kast, vamos a ver cómo resuelve este problema de la reforma de pensiones, porque siento que se le complicó. Más allá, sí. O sea, estoy haciendo una cuestión honesta intelectualmente, ¿no? Porque entiendo que desde la oposición a Kast, desde el oficialismo, le van a dar como caja, encuentran razón o no, y así es la política y sin llorar. Pero uno mirándolo afuera objetivamente dice, sí, se enredó el tema. Se enredó, no ha logrado salir de ahí del fango, digamos. Y yo creo que también, bueno, lo vamos a ver la próxima semana, lo recordábamos también ayer, el debate que se viene, y también ahí se va a poner en jaque. Yo creo que debería ya estar, me imagino, preparándose para esa fecha. Sí, va a estar para bueno saber eso. Cómo salir. Próximo miércoles, o sea, en una semana más, 10 de septiembre, horario prime, en Chilevisión, el primer debate televisivo presidencial. Así que picoteo, de todo, sentarse ahí, analizar bueno. Nosotros con libreta, con todo, analizando el debate presidencial. Todas las ideas que caben en 4 cabezas las escuchas cada mañana en Radio 13C con Quique Mojica. Niza y vías conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr. Este fin de semana y todos los días cuida tu vida, porque la habilidad al volante no se mide por la velocidad, sino por la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran. ¿Se han fijado que en la vida pasan cosas como frenos que no frenan, perros que no ladran, el sol que no calienta o parachoques que no paran choques? Por eso, si te pasa alguna, que te pille con HDI Seguros, contrata el seguro que necesitas en hdi.cl o con tu corredor de seguros de confianza. Sacar la tapa de la alcantarilla se vuelve una pesadilla. Qué buen hit que sacó Aguas Andinas con Epidemia. Estamos al teléfono con Paula Daza, vocera de la campaña de Matei, muy conocida por toda su
su labor que tuvo en la pandemia, en el COVID. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Quique. Gusto conversar contigo. Igual, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Mucha pega, ¿no? Todo bien. Harta, pero bien, contenta, Ya. trabajando. Sí, muy bien. Oiga, Paula, estábamos analizando temprano cómo la reforma de pensiones de nuevo salta a la agenda y cómo hace un parteaguas entre la opinión de las derechas que hay en Chile, entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, y justo se coincide ahí también el apoyo que le ha dado el gobierno a la reforma de pensiones, el apoyo que le ha dado Jara a la reforma de pensiones, el apoyo que le ha dado Matei a la reforma de pensiones, y la única persona que no le gusta la reforma de pensiones es Kast. Este es un hecho político, ¿no? A ver, yo primero que nada quiero decir que la reforma, nosotros desde el programa de Evelyn Matei validamos profundamente la reforma de pensiones. Yo creo que la reforma de pensiones finalmente, después de 10 años de discusión y quizás más, ¿no es cierto?, ha validado la capitalización individual que en algún minuto las personas que están en este gobierno habían cuestionado profundamente. Acuérdese, hace pocos años nomás se estaba hablando de no más AFP, ¿cierto? Y estaban dentro de las propuestas. Entonces, yo creo que lo primero y lo más importante que esta reforma de pensiones ha validado la capitalización individual. Creo que eso es lo más relevante. Lo segundo, en la discusión de la reforma de pensiones que venía tantos años, era cómo le mejoramos la pensión a los pensionados actuales y cómo vamos aumentando la pensión para los futuros pensionados, porque sabemos que estamos viviendo mucho más y eso, obviamente, con la reforma, con las pensiones que teníamos, no está dando abasto. Y lo otro, y por lo tanto creo que acá esta reforma de pensiones contempla un beneficio que produjo al día de hoy un aumento de la PGU a 250.000 pesos, se crea un seguro social que está financiado por la cotización del empleador, un beneficio por años cotizados tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué va a permitir eso, no es cierto? Que se incentive a cotizar en las pensiones. Y por último, ¿no es cierto?, creo que lo más relevante es que se amplía, ¿cierto?, una cosa tan importante es que se compensan las mujeres por la mayor expectativa de vida. Acuérdense que la ley que teníamos nosotros, las mujeres pagábamos más, o sea, nos pensionábamos con menos porque nuestra expectativa de vida era mayor. Y por lo tanto creo que esta reforma de pensiones ha permitido de alguna manera dilucidar esos puntos que han sido tan difíciles de enfrentar. ¿Es perfeccionable? Probablemente sí, eso lo dirán los expertos en su momento, pero creo que esta reforma de pensiones va a permitir mitigar esos puntos. 250.000 pesos son adecuados, probablemente falta, pero creo que estos puntos que venían discutiéndose hace tantos años, va a permitir solucionar, al menos mitigar estos problemas que estaban en la discusión pública. Pero sobre todo, el punto político más relevante, yo creo que se validó un tema que había sido cuestionado en forma reiterativa por las izquierdas, que era la capitalización individual. Ahora, el guiño de Matei a Jara y el guiño de Jara a Matei, uno dice, bueno, aquí enemiga íntima, porque todo va en contra de Kast, ahí se confluyen los intereses políticos, digo, no estoy haciendo una crítica ni juicio de valor, estoy más o menos lo que uno ve de afuera. A ver, yo creo que acá no hubo ninguna validación de Matei a Jara. Yo creo que lo que hizo Matei fue poner sobre la mesa cuáles eran los beneficios y cuáles eran los puntos positivos de esta reforma de pensiones, donde las personas que estamos apoyando a Evelyn Matei y los partidos políticos que han apoyado a Evelyn Matei durante todos estos años fueron las personas que permitieron avanzar en esta reforma de pensiones y particularmente en el aumento de la pensión garantizada universal, que eso tiene que ser valorado. La verdad que hoy día las pensiones que tenemos, sobre todo para las personas que están hoy día pensionadas, son paupérrimas, y obviamente esto va a permitir ir aumentando en forma progresiva. Yo creo que aquí Evelyn Matei puso un punto que validó una reforma de pensiones que se está implementando y que tiene que hacerse bien, ¿cierto?, para que todos estos beneficios que yo le he planteado ocurran. Ahora, Paula, Jorge Sormó, el marido de la candidata, economista reconocido,
de una entrevista donde decía que la paz social es más probable en un eventual gobierno de Evelyn Matei que en el de Kast. Eso es complejo porque dentro de la derecha, Kast forma parte de la derecha, Chile Vamos forma parte de la derecha, y lo más probable es que mucha gente de Chile Vamos, si gana José Antonio Kast, tenga que votar por él. Entonces, me cuesta creer que la gente que crea que la paz social se ve en peligro por un potencial gobernante como José Antonio Kast pueda votar por él en segunda vuelta. Entonces, ¿no cree ahí una fisura importante ese dicho? A ver, yo creo que una de las cosas importantes es destacar por qué Evelyn Matei genera paz social. Creo que eso es validar, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros estamos trabajando por Evelyn Matei? Yo creo que en ese contexto, yo creo que su liderazgo genera confianza, genera estabilidad. Ella tiene la experiencia como ningún otro, yo creo que tiene la experiencia para enfrentar momentos difíciles, no solamente del punto de vista técnico, del punto de vista de gestión, como lo hizo como ministra del Trabajo, sino que también momentos tremendamente difíciles en sus momentos políticos. Ella ha sabido enfrentar momentos difíciles políticos y también tiene la templanza para escuchar, para unir. Yo creo que estas combinaciones permiten construir acuerdos. Ella ha demostrado que lidera acuerdos y por lo tanto creo que estos acuerdos duraderos van a darle una tranquilidad al país. Desde mi perspectiva, yo creo que ella tiene la capacidad, el carácter y es lo que necesitamos hoy día. Creo que es lo que necesitamos hoy día para poder salir adelante de Chile. Claro, ahora, pero yo no quiero hablar de paz social. Esos son atributos de gobernabilidad, pero decir que la paz social está en riesgo con Kast, yo mirándolo afuera, claro, es decir, invalidar la posición de Kast, es como cancelarlo a priori. Sí, yo no me quiero referir a los otros candidatos, pero sí quiero recalcar y quiero fortalecer porque ella es la que tiene la capacidad, ¿no es cierto?, para liderar nuestro país en el futuro. Y obviamente la paz social, ¿qué es lo que es? Un equilibrio político, social, sin confrontación. Creo que acá depende obviamente del liderazgo que tenga el presidente de la República, pero también depende, ¿no es cierto?, de la oposición que tengamos enfrente. Y por eso nosotros tenemos que no solamente ser tremendamente tratar de llevar un gobierno, ¿no es cierto?, que tenga esas competencias, pero también tenemos que preocuparnos de un Congreso. Nosotros tuvimos la experiencia con el presidente Piñera, ¿cierto?, donde se trató no solamente de romper la paz social, se trató de derrocar al presidente Piñera en los momentos más difíciles de nuestro país. Eso lo vivimos todos y creo que de eso tenemos que aprender y por eso yo creo que hoy día necesitamos liderazgos fuertes, con capacidad, con competencias, con liderazgo, pero también con la capacidad de escuchar y finalmente de unir para poder darle tranquilidad al país. Bueno, precisamente es el argumento que dan republicanos cuando le critican su capacidad de paz social, decir, bueno, el estallido que sufrió Chile lo sufrió durante un gobierno de Chile Vamos, no durante un gobierno de nosotros, dicen ellos. Bueno, pero yo creo que Evelyn Matei tiene la experiencia de haber vivido, ¿no es cierto?, también en carne propia como alcaldesa, lo que le pasó en Providencia. Ella estuvo ahí al frente y por lo tanto yo creo que hoy día más que nunca ella tiene ese liderazgo y esa fortaleza para enfrentar un momento difícil si siendo presidenta de la República volviéramos a tener un momento como ese. Yo espero que no lo volvamos a tener, espero que la oposición que tenga el próximo gobierno sea más razonable, ¿cierto? Y haya aprendido de lo que pasó en ese minuto. Muchos de la oposición que en ese minuto estaban en el Congreso hoy día están gobernando y por lo tanto yo espero que no tengamos una oposición como fue en ese minuto. Estamos conversando con la vocera de la campaña de Evelyn Matei, más adelante. Paula Daza. Oiga, tema medicamentos. Este es súper importante. La promesa de rebajar los medicamentos ha sido eterna. Una buena parte del gasto en salud, entiendo que el 25% del gasto en salud de la población se va en medicamentos. Y comentamos ayer en el programa que la ley de fármacos se está durmiendo el sueño de los tristes. O sea, ¿qué pasa que los medicamentos no hay caso que bajen de precio? ¿Cuál es la propuesta del comando de Evelyn Matei en relación a esto? A ver, Quique, tú dijiste muy claro, hoy día del gasto en salud, de lo que gasta una persona de bolsillo, ¿cierto? La persona gasta aproximadamente de lo que gasta en el día a día, en comida, en vivienda, un 30% se va a salud y las personas mayores más.
de ese porcentaje que gastan en salud, un 30% se va a medicamentos, a remedios. ¿Ya? Y por lo tanto, eso produce dos efectos muy graves. Uno, empobrece a las familias, y las familias que no tienen recursos para comprar los medicamentos hacen dos cosas. Uno, no los compran y por lo tanto las personas no se toman los remedios y eso hace que se agraven. Y lo otro, que también es tremendamente grave, es que muchas personas terminan comprando remedios en el mercado informal, que son, por ejemplo, las ferias libres. Claro. Eso está sucediendo hoy día en nuestro país. Y por lo tanto han habido muchísimas propuestas. Hay una ley de fármacos 2 que dejó el presidente Piñera hace muchos años, todavía duerme en el Congreso, como muchas otras leyes que duermen en el Congreso. Pero nosotros estamos haciendo una propuesta real, que tiene objetivos claros, y quiero destacar acá, esta es una propuesta que nos entregó Amarillos, el partido político Amarillos, liderado también esta propuesta por el doctor Manuel Inostroza, y en ese contexto nosotros proponemos agregar un beneficio, una prestación, ¿no es cierto?, a través de un decreto extraordinario en el GES, para poder tener recursos tanto en ISAPRES como en FONASA para los medicamentos. ¿Qué significa una cobertura de medicamentos para las enfermedades más frecuentes y de uso más frecuente que usan las personas, que son enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, enfermedades mentales, anticonceptivos? Hay una lista de medicamentos que tenemos que son los que las personas compran más en las farmacias y produce mayor gasto de bolsillo. Se hace un decreto extraordinario del GES, que eso se puede hacer porque el decreto normal del GES sale cada 3 años, sale este año 1, y por lo tanto, entrando el gobierno de Beli Matei, se dicta este decreto extraordinario, donde va a haber una garantía extra que dice para uso de medicamentos, se da la lista de medicamentos, y en un principio, esto significa, se van a aportar, nosotros estamos haciendo una propuesta bien práctica, bien responsable, que significa la inversión de $200 millones. ¿Ya? Eso va a permitir rebajar entre 3 y 5 puntos por dos cosas. Uno, ¿no es cierto?, por la cobertura que va a hacer este financiamiento, pero además por la compra que van a hacer tanto las ISAPRES como FONASA, como lo hacen el GES, ¿no es cierto?, en las otras enfermedades, esta compra, ¿no es cierto?, por volumen, que permite rebajar los precios que compra tanto FONASA como las ISAPRES a los laboratorios. ¿Y dónde voy a comprar estos medicamentos? ¿En una farmacia? En la farmacia. En las comunes corrientes, en las de cadena. En las comunes corrientes, en las Ya. de cadena, ¿cierto? En las de cadena, usted, así como las personas van a comprar cuando están en el GES por una presión, la hipertensión, por las diabetes, todas las enfermedades ambulatorias que tienen GES, puede ir a una farmacia y comprar estos medicamentos. Esto va a ser exactamente igual, va a ser una garantía extra, va a ser probablemente la número 91. Hay que ver cuántas se incorporan ahora por el Ministerio de Salud, y esa garantía va a permitir ir rebajando los puntos. La idea es incorporar primero $200 millones, después se puede subir a $400 millones. ¿De dónde va a salir esta plata? Porque dicen, bueno, acá estamos diciendo que tenemos que ser más rigurosos con los recursos fiscales. ¿De dónde? Hemos visto, Quique, que hoy día un porcentaje importante de las licencias médicas son fraudulentas. Con las declaraciones que hizo la Contralora, las licencias médicas disminuyeron alrededor entre un 15 y un 20%. De los $3.000 millones que se gastan en licencias médicas, la disminución de un 15 o un 20% son alrededor de $600 millones. Solamente con eso uno puede decir, bueno, voy a usar los recursos de una mejor manera para que le lleguen directamente a las personas. Haciendo más eficientes con todos los recursos del Estado, podemos destinar recursos a beneficios sociales que va a permitir mejorar la calidad de vida, y obviamente en salud es un elemento fundamental el tema de los medicamentos. ¿Estos medicamentos incluyen con receta y sin receta, no? ¿O solamente con prescripción? Incluyen, en general es con receta médica. ¿Por qué? Porque Ya. obviamente tiene que ser indicado por un profesional de salud la compra de medicamentos que están particularmente
particularmente de estas enfermedades, ¿cierto? Que son enfermedades como presión alta, diabetes, todas estas enfermedades tienen que tener una receta médica. Ahora, una receta médica que hoy día, por ejemplo, una enfermedad crónica de un paciente que está con hipertensión, el médico le puede dar una receta por 3 meses, por 6 meses, ¿cierto? Estas enfermedades crónicas, y de esa manera la persona entra en el GES. Hoy día las personas que están en el GES, que compran cualquier medicamento, quedan registrados en la farmacia y después puede ir a retirarlo con la receta que hizo hace un tiempo atrás. Obviamente hoy día tenemos mecanismos para que las personas no tengan que estar yendo al doctor cada vez que necesitan un medicamento. Entonces, evidentemente esto va a permitir ir rebajando el gasto de bolsillo que es tan brutal hoy día en nuestro país en salud. Estaba leyendo también que dentro de la lista están los antidepresivos, que son bien caros. Los antidepresivos, o sea, los medicamentos, una persona en promedio en FONASA gasta en promedio alrededor de 50.000 pesos por mes en medicamentos. Mira. ¿Ya? Una persona mayor incluso es bastante más, se dice que puede llegar hasta 100.000. Usted se imagina aquí que una pensión de 300.000 pesos, un tercio de la pensión. De la pensión, o sea, es brutal, por eso es brutal el gasto que se hace, más esa persona probablemente va a ir al doctor, esa persona se va a hacer exámenes. Entonces, hoy día, y además que hay datos internacionales. La OECD habla de que el gasto en salud no debe superar el 18% y nosotros gastamos un 30% del gasto de bolsillo, perdón. Entonces, ¿ha habido un mayor gasto por parte de FONASA, por parte de la ISAPRE? Que por supuesto que sí, vivimos mucho más, estamos más enfermos, tenemos mejores terapias que son más caras. Obviamente esa inversión, pero eso no se ha visto reflejado en el gasto de bolsillo de las personas. Y es por eso que nos parece tan relevante que las propuestas... Lo van a hacer, porque la promesa de los medicamentos baratos es más vieja que el hilo negro. O sea, ustedes lo harían dentro del primer semestre y usted me mencionó que no necesitan leyes acá. No se necesita ley. Esto Ya. es un decreto extraordinario que en el GES que firma el presidente de la República. Por lo tanto, esto no necesita pasar por el Congreso, porque sabemos que el Congreso es importante, ¿no es cierto? Cosas que tienen que ser leyes, pero obviamente sabemos que los tiempos cuando entra una ley, evidentemente es mucho más larga. No le voy a hacer la broma el decreto de casa. No. Vamos a hacer muchas cosas que se pueden hacer los primeros 100 días que no requieren ley. Y una de ellas es esta. Así que de verdad creo que esto es un gran beneficio para las personas y nos va a permitir ir disminuyendo ese gasto de bolsillo que es tan brutal. Y además que muchas personas hoy día no se toman los medicamentos o los compran en las ferias libres, que incluso es peor, porque no sabemos qué está comprando esa persona. Oiga, me preguntan acá si esto es solo para la gente que está en FONASA o también para la gente que está en ISAPRE. No, para que está en ISAPRE, para todos. FONASA para todos. E ISAPRES, para todos. Esto es una garantía universal. Todo lo que entra en el GES es para todos. Y las personas que están en FONASA son el 82%, 84%, debemos estar llegando ahora, no tengo los datos exactos, y alrededor de un 13-14% están en ISAPRE. Y por lo tanto, como es una garantía GES, todas las personas que están ya sea en FONASA o en ISAPRE van a poder acceder a esta garantía. Y toda la cadena que está bien conforme con los precios de ahora, la cadena dentro del proceso, laboratorios, todo, ¿no le van a chistar por el tema? La verdad que nosotros hemos recibido en general, hemos conversado con muchos actores en esta propuesta y la verdad que todos entienden que tenemos que ir avanzando hacia mecanismos de financiamiento en los medicamentos que vayan en esa línea. Y eso significa dos cosas, ¿no es cierto? Que haya un financiamiento para hacerlo, pero por otro lado, ¿no es cierto? También los que ofrecen los medicamentos tienen que ir, van a competir, porque esto requiere una competencia, obviamente, hacia FONASA y hacia la ISAPRE. Y la competencia es buena, o sea, los laboratorios que tengan, obviamente, una mejor oferta, no solamente en precios, sino que en calidad y en otras cosas también. Por ejemplo, la distribución es muy importante, la seguridad en el largo plazo. Hay una serie de medidas que tienen que
cuando compiten los laboratorios. Y hay otra medida que es muy importante, que no es menor, que también la dijimos ayer cuando hicimos una pauta con Evelyn, que era la entrega de medicamentos a los adultos mayores. Hoy día, ¿qué pasa también, Quique? Muchas personas no van a buscar los medicamentos al CEFAM, y lo van a comprar finalmente a la esquina de su casa, y eso también produce un mayor gasto de bolsillo. ¿Y por qué no van? A veces van y no está el medicamento, o la farmacia está cerrada, por un tema de gestión de la atención primaria. Entonces, y por otro lado, por transporte, las personas mayores a veces les cuesta movilizarse. Entonces nosotros decimos, bueno, a las personas que son enfermas crónicas y personas mayores son generalmente, llevémosles los medicamentos a su casa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno es entregando los medicamentos en las farmacias. En las farmacias vamos a hacer convenio con la farmacia. Nosotros hemos conversado con las distintas instituciones. Ellos están dispuestos a entregar los medicamentos en su farmacia. Como un delivery. Claro, o sea, una persona que vive al lado de una farmacia X, ¿ya? Esa persona, en vez de ir al CEFAM, que le queda más lejos a veces, puede ir a retirarlo a la farmacia de la esquina. Y lo segundo es un delivery que también es llevarle a la casa los medicamentos a las personas que tienen enfermedades crónicas. Porque eso es factible. Los CEFAM hacen visitas domiciliarias, los laboratorios pueden llevar directamente, entonces ir a dejarle a las personas que tienen enfermedades crónicas, que muchas veces están tomando, ¿no es cierto?, se le da una indicación por 3 meses, por 6 meses, llevarles los medicamentos a su casa. Y lo otro también es las farmacias móviles en las comunas, sobre todo en las comunas rurales. Son muy efectivas, son muy eficientes estas farmacias móviles que acercan la farmacia a las personas. Yo creo que esas son medidas prácticas, ejecutables, responsables, que se pueden hacer y que va a permitir mejorar la adherencia a los tratamientos y por lo tanto mejorar la salud de las personas. Paula Daza, como siempre un agrado, que tenga un excelente miércoles. Muchas gracias, Quique, como siempre gusto conversar contigo. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Hablar de un libro que se llama Maestras, que salió hace un poquito de tiempo atrás, conversaciones con 10 chilenas, premios nacionales. La edición es de Pilar Segovia, ediciones El Mercurio. Estamos con la Pilar acá, periodista y editora de la revista Ya. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar acá. No, gracias a ti, Quique. Gracias por invitarme. Oye, ¿cómo te animaste a esto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te prendió? Bueno, en la revista Ya, obviamente, que están recurrentemente entrevistando hace mucho tiempo mujeres destacadas. Quizás de ahí afloró la inquietud y la intención de armar este libro. Exactamente. Hemos entrevistado hace muchos años a muchas de las premios nacionales que están en este libro, a varias, no a todas, pero a varias. Y la idea era relevarlas, visibilizarlas. Entonces partí pensando que podía hacerlo sola y rápidamente me di cuenta que era una mala idea, porque si quería hacerlo bien, con entrevistas en profundidad, que fuéramos varias veces a su casa, al lugar donde trabajan, etcétera, era necesario tomarme mucho tiempo con cada una. Entonces de repente pensé que era una mejor idea hacer un libro coral, un libro donde estuvieran más mujeres involucradas. Después pensé, ¿por qué no? Somos 10, trabajo en el diario Mercurio, ¿por qué no 10 editoras del Mercurio? Claro. Se entusiasmaron rápidamente, todas dijeron que sí. ¿Se entusiasmaron al tiro? Al tiro. Ya. Todas muy felices, el director también dijo que esto era una gran idea. Entonces decidimos que cada una tuviera una entrevistada y la entrevistara muy en profundidad, fuera varias veces. Y fue un viaje extraordinario, porque conocerlas a fondo y tener la oportunidad de entrar a su mundo es un espacio muy privilegiado para un periodista. Aquí, bueno, hay periodistas: Pilar Segovia, Amalia Torres, Paula Vélez, María Soledad Vial. La Pati Dildoso la trabajó conmigo, la Pati. ¿En serio? Qué mujer más simpática, la Pati. Muy simpática, sí, una gran amiga. Editora de la revista El Campo. Editora de la revista El Campo, claro. Sí. Así que le mando saludos a la Pati. Trabajamos en tiempo, como 6 años juntos ahí en ediciones especiales con Mario Valle. También está la Carolina Álvarez, María Teresa Cárdenas, la Paula Codú, Cecilia Derpich. Ella es del Polígrafo. Sí, del Polígrafo. Sí, y Elena Irarrázaval. Ellas son las que hacen la entrevista. Bueno, Pilar hace la entrevista, edita también. Hago una entrevista a Sonia Montesino, Premio Humanidad y Ciencias Sociales, y edité el libro, que también es muy interesante editar
a distintas periodistas que tienen sellos distintos, y Claro. la idea era preservar ese sello, que no fuera como yo quisiera escribirlo, sino que como cada una se enfrentó a su entrevistada. Y eso es entretenido. Oye, todas estas mujeres, dentro de su historia, tienen caminos que partieron no con derroteros claros, sino que más bien por la cuestión de los tiempos, una cuestión cultural. Claro, es difícil que una mujer crezca bueno, no sé ahora que han cambiado las generaciones, pero en los tiempos contemporáneos de ella, visualizando que podrían ser premios nacionales y que podrían ser mujeres muy destacadas en su ámbito, ¿no? Lo más extraordinario de estas mujeres y de conocer su historia es que te das cuenta que ninguna de ellas hizo lo que hizo buscando un premio. Eso Claro. es muy femenino, eso encuentro yo. Lo más masculino es buscar un premio, buscar ser el número uno. Buscar una estatua Buscar una estatua, eso creo, o un monumento. o un nombre de aeropuerto. Exacto, o una calle. Claro. Bueno, en el caso de ellas claramente las mueve la pasión por algo, y muy temprano en su vida se dan cuenta de lo que quieren hacer y van tras esa misión personal. Y lo más interesante es que van sorteando los obstáculos, los problemas que van enfrentando de todo tipo: machismo, retroceso, fracaso, pero también éxito, y perseveran. Y perseveran y siguen avanzando hasta que logran lo que quieren hacer, que es escribir un libro, escribir varios libros, tener un sello personal en la literatura como Isabel Allende o Diamela Altit, hacer una fotografía profunda como la de Páez Errázuriz sobre un Chile difícil, de un momento muy difícil de los años 80, de los años 90, buscando introducir a los marginados de la sociedad y darles una visibilización, en el caso de Páez Errázuriz. Después estudiar la ciencia o la historia, como la Sol Serrano, o la música, como Miriam Singer, y dedicarse a difundirla en los colegios y llevar la ópera a los niños más chicos de escuelas vulnerables. La tarea que hay detrás es cumplir con su sino personal, no buscar un premio. El premio llegó por añadidura, Claro. y eso es lo más impresionante. Ahora ellas dicen, y lo dijo en el lanzamiento Sonia Montesino, que habló a nombre de ella, que en el fondo recibir el premio nacional finalmente las autorizó, les dio una voz autorizada. Como un seniority, así como Exacto. una credencial. Y que a las mujeres les cuesta mucho llegar a tener esa autorización, Sí. digamos, esa autoridad. Y bueno, pero eso de alguna manera se va rompiendo, y el libro es un ejemplo de que a través de tu perseverancia o tu talento puedes lograr ser un premio nacional. Bueno, obviamente que son todas mujeres muy empoderadas. Muchísimo. Estoy pensando en Pilar Vergara, que son las que más conozco, la Sol Serrano, Páez Errázuriz, la de Diamela Altit, Sí. bueno, Isabel Allende, ¿para qué decir? O sea, Tremendas. son tremendas. Sí. ¿Cómo, a raíz de las entrevistas, cómo ellas vivieron su tema de la maternidad? Que es el tema que siempre se cruza con el desarrollo profesional de estas mujeres, además que en la medida que iban consiguiendo logros profesionales eran cada vez más demandadas. Sí. Lo más impactante que me llamó la atención al editarlas a todas al final es que no solo sus carreras y lo fantásticas y los aportes que hicieron, sino que en todas hay algo que es el amor como un eje de sus vidas, y la maternidad. ¿Por qué el amor? Porque en el fondo, de alguna manera, todas creen, aunque no lo digan, en el amor. ¿Ya? Les importa el amor. Y a todas la maternidad era un hito de sus vidas. Todas querían, la mayoría quiso ser madre, lo fue, y ha hecho mucha parte de su carrera o de sus decisiones, las ha tomado también pensando en este hijo o en esta hija que tuvieron. Todas tienen, la mayoría tiene muy pocos hijos, no muchos, porque tuvieron que dedicar su carrera, y la mayoría tuvo un partner, un marido, que fue capaz de entender también eso y ayudarla o coparticipar, que es más que ayudarla. Y hay otros que son ambos premios nacionales. O sea, hay cosas increíbles ahí en el libro, que se daban tiempo uno y otro para avanzar en sus carreras en paralelo, y eso es notable. Oye, Pilar, después de ver la entrevista, de leerla, editarla, toda tu experiencia más en la revista ya, ¿hay un poder femenino distinto al masculino cuando se dice, no, es que las mujeres aportan cosas distintas a los hombres?
muchas veces se repite como un mantra, y no te estoy diciendo que no lo haya, pero es mi duda ¿cuál es la diferencia entre mujeres y hombres? En cuanto al talento, yo encuentro que no hay ninguna diferencia. No. El talento es el mismo. ¿Ya? Una mujer puede ser tan buena en las matemáticas, en la ciencia, en el arte, Claro, en lo que quiera. habilidades blandas. En las habilidades de blandas, repente es yo cuestionable. creo que hay un entrenamiento Ya. que es distinto. Las mujeres estamos entrenadas de una manera distinta porque por una historia cultural nos vemos obligadas a dedicarnos a muchas más tareas que los hombres, digámoslo. O sea, las mujeres tenemos muchas más tareas, mucho más multitasking todo el día. Y en ese entrenamiento está cuidar a los niños, preocuparte de los viejos, y todo eso te da una mirada de mundo que es distinta, que es más, no voy a decir que es más humana, pero sí es más empática. Claro. Y esa es la diferencia, ¿saben? Mirar de una manera distinta la sociedad y tomarle el pulso a esa sociedad de una manera diferente. Hay momentos en el libro que son, yo no diría anécdotas sino que reflejan cómo somos como sociedad. No sé si lo leíste, el capítulo de María Teresa Ruiz, en que ella cuenta cuando está en Princeton y era la única mujer, la única latinoamericana, no hablaba inglés, llegó sin hablar inglés, aprendió todo allá, y ella había avanzado en la investigación y tenía unos compañeros, hombres, todos hombres, que estaban atorados en un problema matemático. Ella los vio, iba pasando, los vio y entró a la sala y les dice, yo ya resolví ese problema. Eureka. Yo se los explico, y se pone en el pizarrón y se pone a hacer el cálculo y a terminarlo, y cuando se dio vuelta ya no quedaba ni uno de sus compañeros en la sala y se habían ido todos. No es una anécdota eso es una imagen, es una escena de los problemas de la inserción de la mujer en el mundo público, en el espacio público. Y sobre todo en el caso de ella. En el caso de ella, imagínate. Porque eso ha cambiado un poco, hay muchas más mujeres astrónomas. Mucho, montones. Sí, y ella yo creo que cimentó bastante la entrada de mujeres a un mundo que es súper masculino. Exactamente, Bueno, hizo un todos camino. estos mundos son bien masculinos en general. Muy. Porque incluso el de Isabel Allende y la de Amela Altit, que es la escritura, también es bien masculino, digo, hasta cierto tiempo. Bueno, ellas son dos tremendas mujeres. Tremendas. Isabel Allende, ¿qué te parece a ti como personaje? Isabel Allende es extraordinaria, porque Isabel Allende para un periodista es como lo máximo en el sentido que te da todo, es honesta, es brutalmente honesta, es intensa, no quiere agradarte, quiere decirte lo que ella piensa sin filtro. Y es nuestra Cherezade, es capaz de contar la historia de Chile como nadie, es capaz de narrar su propia historia una y otra vez. Ella dice que dependiendo el interlocutor que tiene al frente, ella va cambiando su propia historia. Eso te la hace una cuentista extraordinaria, y ella habla de su éxito como de un lugar de libertad. Ella dice, mis 80 millones de libros vendidos, todos los premios que tengo me dan lo mismo, solo que lo único que me importa es que me dieron la libertad de hacer lo que quiero. Yo escribo lo que quiero, hago lo que quiero, y nadie me dice lo que tengo que hacer. Qué rico, ¿no? Sí, maravilloso. Y además cuenta también todo lo que le costó ser reconocida en Chile, porque en Chile tenemos un problema para reconocer el talento y para premiar. Bueno, ya todavía es cuestionada. El Premio Nacional de ella. Claro. Todo. Entonces ella dice, ¿cuánta gente me chaqueteó? Porque en Chile, convengamos que el verbo chaquetear se conjuga en todos los tiempos verbales. Claro. Entonces a ella le costó muchísimo, pero le da lo mismo, porque ella dice, lo que me importa es que yo gane mi libertad y yo sé lo que valgo, no necesito que nadie me lo venga a decir. Y esa seguridad de su talento la hace más atractiva aún. Sol Serrano, ¿qué te pareció? La Sol la conozco mucho, encantadora, inteligentísima, brillante. Se sintió, yo creo, muy vulnerable en esto de que le fueran a preguntar tanto personal. Claro, porque no es un personaje tan público la Sol Serrano. No. Y esa es la gracia del libro. Bueno, casi ninguna es tan pública. No. Yo, supongo, a Miriam Singer no la conocía. Sí. Bueno, la Pilar porque trabajaba en periodismo. Sí. La Isabel Allende, claro. Pero Sonia Montesino escribe harto, pero no son personajes que se expongan a...
Lo primero más difícil es llegar a estos personajes y decirles, mira, vamos a hablar de tu trabajo, de lo que haces, de tu disciplina, pero también queremos hablar de tu vida personal. Claro. Y la primera mirada es como intensa y te quedas quedas mirando. Deduce del libro cierto medio la frivolidad de la vida íntima, ¿no? De contarla o no. No le temen a la frivolidad, le temen a abrir la ventana a un espacio muy personal. Ya. Que no es importante para ellas. No es importante que el público sepa de ese espacio. Claro, que el Ahora, trabajo que hacen ellas, por donde se quieren que mostrar. Que su trabajo hable. Eso es lo que quieren. Entonces, al principio, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que antes de ir a entrevistar a Sonia Montesino, me leí todas sus entrevistas, que tenía entrevistas desde los años 80, registradas en distintos medios, y ninguna decía nada de su vida personal. Entonces, mi primera reacción es, entré en pánico, dije, ella no va a contar nada. No, ella no va a querer contar nada. Si en miles de entrevistas no ha dicho nada de su vida personal, ¿por qué me lo va a decir a mí? Y cuando llegué, lo primero que le dije, tengo un problema contigo. Leí toda tu entrevista y nunca has dicho nada de tu vida personal. Ah, no, es que eso es para mí. Eso es mi espacio íntimo. Entonces, fue como también ir cautelosamente, paso a paso, para poder abrir ese espacio personal e íntimo y ver hasta dónde se podía llegar. Ahora, ellas fueron muy generosas. Sí, eso es importante, porque abrir el espacio íntimo de estas personalidades, ¿cuál es la razón? Es obviamente que la biografía de cada una marca su vida. Por supuesto. Dónde estudiaron, los talleres que hicieron, cuáles fueron sus inspiraciones, sus familias, pero ¿qué te puede dejar como lector saber de las vidas privadas de estas mujeres? Bueno, Isabel Allende la vida es más o menos conocida. Sí, todo el mundo la conoce, sí. Te deja mucho, es impactante, porque mira, uno lo que descubre al final en este libro es que muchas de ellas tuvieron infancias donde una mamá, una abuela, un tío, un hermano mayor, un abuelo, les dijo que eran buenas. Y esa es una enseñanza para todos nosotros, para los que tenemos hijos, para todos los que tenemos hijos, para los que tenemos sobrinos que queremos y todo. Siempre hubo alguien que, a pesar de las vidas que tuvieron, les dijo, tú eres un súper comunicador, tú tienes una habilidad, a ti te gusta estar informado, ¿por qué no eres periodista? Y te abrió un mundo. Y descubrir eso en cada una de ellas fue fantástico, porque en serio que venga alguien que te apoye en tu infancia o que te arrope, cambia tu futuro. Sí, y esa es una lección de ese libro. Porque además las profesiones de ella, incluso en periodismo, era extraño que mujeres, primero que era extraño que mujeres estuvieran en la universidad, después que fueran destacadas, o sea, vivieron tiempos donde la mayoría de las mujeres estaban puertas adentro. Exactamente. Vivían, como dijo en el lanzamiento Carlos Peña, vivían los horrores domésticos, de estar dedicada a los horrores domésticos. Sí, profesión muy buena de esa casa. frase, muy buena esa frase. Y además ponían, me acuerdo que ponían Juanita Lizama de... Sí, bueno, y firmaban así. Y firmaban así. Sí, pero sí, es como muy impactante. Muy impactante. Sí. Aquí lo más impresionante es que muchas de ellas recuerdan a alguien que les dijo lo bueno que eran. Una abuela la abuela de María Teresa Ruiz le cambió la vida a María Teresa Ruiz. Se fue a vivir con ella a los 14 años y se sintió querida sin condiciones. Entonces eso cambia la vida de muchas de ellas, y yo creo que es una lección para el lector atento y el lector que dice, oye, aquí en realidad hay historias donde yo me siento reflejado. Sí, y parece que fuese simple. No lo es. Y no lo es. No, claramente. Parece que fuese simple decirle a alguien, tú eres bueno, dedícate a eso, persevera, toma los riesgos que tiene lo que te gusta, pero hazlo bien, pero no es tan común. No, pues. Esa es la moraleja que al final que dejaste acá es súper buena. Yo tengo hija chica, claro, y claro, decirle, porque a los hombres generalmente le dicen, oye, que eres bueno para esto, desde el fútbol para adelante. Entonces las mujeres, bonita moraleja. Cada historia va dejando distintos recuerdos, distintas
yo no sé si moraleja es la palabra porque no quiero usarlo como algo moral, Ya, sino sí, como, puede ser, como lección, no sé, a un aprendizaje. Quizá, y ellas, también otra cosa impresionante del libro es que cada una habla por separado y de repente cuando tú las lees todas juntas te das cuenta que Diana Titt conoció a Salomé Montesino en la universidad, en un taller con Enrique Lin, con Nicanor Parra. Después la Isabel Allende conocía a la Paz Errázuriz y la Paz Errázuriz quería que escribiera y se cruzó la Paz con la Diamela. Y se van cruzando y se van cruzando y se van entrelazando. Entonces ahí tú dices, Chile es un pañuelo, porque finalmente todos se van, aunque vengan de mundos distintos, aunque vengan de mundos distintos, de repente se van intelectualmente entrelazando. Y eso es muy impresionante también. Pilar Segovia. El libro Maestras, ediciones El Mercurio, conversaciones con 10 chilenas, premios nacionales. Libro muy recomendable, ya está a la venta, por cierto. Y bueno, hombres y mujeres, ¿eh? Esto no es un libro para... No es un libro para mujeres, no, un libro para hombres, mujeres. Para mujeres, para todos. 1.000.000 de gracias por esta conversación. ¿Eh? Muchas gracias, Quique, gracias por invitarme. ¿Se han fijado que en la vida pasan cosas como frenos que no frenan, perros que no ladran, el sol que no calienta o parachoques que no paran choques? Por eso, si te pasa alguna, que te pille con HDI Seguros, contrata el seguro que necesitas en hdi.cl o con tu corredor de seguros de confianza. En Senco Malls hay muchas formas de encontrarse en un cafecito conversando, en un nuevo estreno, eligiendo el próximo look. En las cosas cotidianas o las experiencias más extraordinarias, qué bueno es encontrarnos. Senco Malls, con tus tarjetas de crédito BCI este invierno, suena bien, disfruta de la nieve, descuentos y panoramas en familia. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. En Chile, 6 de cada 10 empresas han sufrido fuga de datos en los últimos 2 años. Para proteger tu negocio y tu red está Internet Seguro en Teleempresas. Internet con detección y bloqueo de amenazas, protección de datos, instalación rápida y soporte especializado. Elige seguridad con Internet Seguro de Teleempresas. Y ya puedes escuchar los primeros capítulos de la nueva temporada de Primer Párrafo. Matías y Costa revisan la vida y obra de autoras imprescindibles como Juana Inés de la Cruz, Virginia Woolf o Agatha Christie. Y además presentan una entrevista exclusiva con Selva Almada. Dua Lipa es groupie de Selva Almada, para que se hagan una idea. Vamos a escuchar un extracto de Primer Párrafo. Nos interesa que lean, porque los libros te llevan a otros libros, te llevan a otras recomendaciones. Virginia Woolf fue una escritora tremenda, revolucionó la narrativa con algunos recursos que para nosotros ahora son como súper habituales y que lo usan la mayoría de los escritores, pero ella fue una de las primeras personas, y sobre todo escritoras mujeres, en utilizar, por ejemplo, este estilo como introspectivo, el monólogo interior. Esto es el audio de Primer Párrafo, nueva temporada, para los que escuchen, está en nuestro canal de YouTube de Radio 13C. Les digo al tiro la temperatura que hay en Santiago, muchachos, 7.5 grados, 19 grados se esperan en Santiago. La fanaticada de YouTube, saludamos a Augusto Lucero. Hola, profesores, me dice Consuelo, la periodista. No sé a qué se refiere. Magnus Roth. Quique, muy pero muy buenos días, te sigo a diario y contigo siempre repito tu saludo, excelente programa, muchas gracias Magnus. Vamos a hacer un pequeño corte, 8:27 de la mañana, ya volvemos con más Cuatro Cabezas acá en Radio 13C. Carlos Kucher, subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de Isavías, como todos los miércoles acá en el estudio. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Quique, buenos días, muy bien. Preparándonos para el 18 ya, ¿no? Sí, queda poco. Empieza ya a hablarse en la prensa, empieza la gente a planificar los viajes y con motivo del mes de la patria, ya vamos a estar hablando más cerca del fin de semana largo, ya de los flujos y demás. Pero para empezar, quisimos ver cómo estaba la sensación sobre seguridad vial en las personas. Hicimos un estudio junto con CADEM. Ya, perfecto. CONACET, Isavías y CADEM, para ver cuál es la sensación y la percepción que tienen las personas en Chile sobre la seguridad vial y la sensación de riesgo, sobre todo, que hay, y cómo finalmente se preparan para poder tener viajes más seguros. Y los números son bastante sorpresivos, lamentablemente. Son números que llaman la atención. A malas noticias. Mala noticia, más que nada porque hay contradicciones. Principalmente más del 60%
siente de que las vías, los caminos cada vez son más inseguros, que cada vez hay menos seguridad vial o que hay más siniestros viales. Qué raro, yo pienso todo lo contrario. Claro, los datos de los últimos años han ido bajando. Si uno ve 2023, 2024 iba a la baja. Esto no han viajado a Costa Rica. Claro. Estamos llegando, llevamos 3 semanas seguidas donde hablamos de Costa Rica. Vamos a tener que conversar sobre ese viaje porque al parecer estuvo muy bueno. Qué traumado. Es el llamado a la embajada de Costa Rica para que auspicie el si programa. encuentran que acá es malo, van a Costa Rica, se van a espantar, güey. Sí, el tema es que efectivamente sí venía a la baja y el 2025 ya llevamos cerca de un 8% más de siniestros viales de lo que llevábamos a la misma fecha en el año pasado. Entonces sí hay una alza, eso sí está bien, pero lo raro es que la gente en un 90% dice que conduce muy bien y de forma precavida. 90%. 90% dice, yo conduzco bien. Y el resto mal. Conduce mal. Ese es el gran dato. Es el primer inicio para que las cosas. Claro. Pero si bien es cierto, cuando la gente dice que la seguridad vial ha empeorado, cuando le preguntan, ¿cree usted que tiene posibilidades de verse envuelto en un siniestro vial en los próximos 6 meses? ¿Ya? Solo el 19% dice que sí. Entonces, ahí hay lo que uno puede interpretar ahí es que a mí no me va a pasar. Claro. Entonces, la sensación de riesgo es baja. Ahora, ese raciocinio es extraño, porque si yo considero que buena parte de la gente maneja mal, las posibilidades que yo tenga un problema, no provocado por mí, sino que por otro, claro, son altas. Pues, o sea, si yo considero que todos manejan mal y no respetan las luces rojas, y me preguntan, ¿usted tiene una posibilidad de que chocar una luz roja? Diría, sí, yo no lo voy a provocar, pero lo va a provocar otro. Claro, entonces lo que ocurre es que lo que uno ve en las respuestas es que primero hay una baja sensación de riesgo, el menos del 20% cree que va a verse envuelto en un siniestro de tránsito, y segundo, creemos que manejamos bien, pero el 42% reconoce usar el teléfono celular mientras conduce. El descuento. Entonces uno puede inferir de que la gente cree que eso no es grave. El 51% dice que cruza con luz roja. Pero ¿cómo consideran que...? O sea, me tomo 8 botellas de pisco, pero no soy alcohólico. Claro. El 49% saliendo en un minuto del auto, el 49% dice que anda en bicicleta sin casco. ¿Cuánto? 49%. Y aquí hay que también poner el punto de referencia de esto es lo que la gente dice, reconoce. Claro, uno podría apuntar, sí, lo uso, pero... Claro. Y el 8% de los conductores asegura que conduce sin la licencia de conducir al día. Entonces, si uno se vuelve a la primera pregunta es, ¿somos responsables al conducir? Y el 90% dice que sí, es como, mira, los datos ya, cuando uno empieza a escarbar y a hacer preguntas más detalladas, se da cuenta que en verdad no. Pero ¿sabes lo peligroso de esto? Es que puede ser que la gente considera que maneja bien, aunque claro, porque habla por celular, o sea, ni siquiera lo tienen internalizado. Porque cree que no es peligroso. Claro. Y además lo que le preocupa a la gente es, no me van a fiscalizar, entonces puedo hacerlo, porque en el fondo no es inseguro, porque yo manejo perfecto y puedo tomar el teléfono y contestar un WhatsApp mientras voy conduciendo. Encuentro peor, es que es peor que infringir estando consciente del peligro de hablar por celular, que es la ignorancia. Claro. Y la percepción de riesgo, aquí, que lo hablamos en algún minuto, es como añejo y uno siempre termina de alguna manera, si no empieza a hablar del terremoto, habla de la pandemia. Claro. Eso pasa siempre. Pero en la pandemia ocurrió que sí había una sensación de riesgo y la gente sí pensaba de que podía morir. Entonces nos quedábamos en la casa, nos vacunábamos, andábamos con mascarilla. Entonces sí pensábamos que había un riesgo latente y que podíamos ver nuestra vida en peligro. Y esto no ocurre en los siniestros viales, donde están muriendo entre 4 y 5 personas diarias en Chile. Entonces es difícil plantearse ya qué hacemos. Porque además, en el mismo estudio que hace CADEM, señala que la gente es cada vez menos receptiva a las campañas de concientización sobre seguridad vial. Entonces, los más jóvenes y el grupo entre 18 y 34 decía, a mí no me hagan campañas en fiestas patrias porque yo estoy en modo celebración. Claro. El resto del año sí. Pero uno dice, si no es en fiestas patrias, cuando de verdad uno se relaja. El año pasado, felizmente, en las carreteras concesionadas de Chile en general, no hubo fallecidos. Ni uno solo. Eso hace pensar de que los viajes largos, la gente los preparó bien, se concientizó, planificó su viaje, eligió lo que siempre recomendamos acá en la columna, eligió el buen momento para salir, evidentemente no consumió alcohol.
no hubo fallecidos. Los fallecidos de Fiestas Patrias del año pasado ocurrieron en el contexto de la ciudad. Porque el peatón se tomó unos tragos de más y cruzó por donde no era. O andaba por la berma. Porque había una confianza excesiva y se tomaron 2 tragos porque en el fondo voy a las fondas que queda cerca de mi casa, Claro. entonces no es tan lejos. Pero esos son todos caminos chiquititos, además. Claro, en ciudad. Todo lo Claro. que ocurrió en Fiestas Patrias pasadas fue en ciudad. Entonces, esa percepción de a mí no me va a pasar, a mí no me van a fiscalizar, el riesgo no es tan alto y yo manejo mejor, como dicen Claro. 9 de cada 10 personas Y encuestadas. curado manejo mejor, eso era Claro, típico antes. era súper típico y era casi como una Chistoso. frase chistosa. Es lo que le da un poco de contexto y uno puede entender mejor estos números. Si uno lo lleva a los datos que arrojó la encuesta con respecto a los sistemas de retención infantil, el 70% reconoce que sí lleva a sus niños y niñas en sistemas de retención infantil. 70. 70. Los números duros de CONACET dicen que esto es mucho más bajo, que esto anda bordeando el 35. Es cosa de ver en la Claro. calle. ¿Ah? La gente dice un 70. A los más chicos sí, yo he visto más preocupación, pero hay una edad tipo 7 años u 8 años que los cabros andan con cinturón de seguridad. Claro. ¿No? Y reconoce esta misma gente que cuando el viaje es menor a 15 minutos, este dato baja al 60%. Ya. Y Cuando tú el siempre viaje es has cortito. dicho que el mayor riesgo está en la cercanía. Claro, los viajes cortos, cuando uno está más confiado y uno conoce el camino, se relaja, y ahí es donde ocurren el 80% de los siniestros viales. Entonces, Sí. De lo que he aprendido en estas conversaciones, Carlos, y me pasa cuando manejo ahora, que antes no lo tenía internalizado, que uno siempre asocia el choque o matar a alguien o atropellar a alguien con una especie de grandes catástrofes. O sea, como que tendrían que pasar una serie de cosas más o menos monumentales para que suceda el hecho. Y me he dado cuenta de pronto que voy manejando, voy pensando en otra cosa, y de repente cuando voy pasando digo, chuta, luz verde o luz roja. Y ahí se puede provocar el hecho, y es un hecho usual, cotidiano. Totalmente. No requiere que haya 4 autos que pasen a 150 kilómetros. O sea, es muy cotidiano. O sea, uno siempre está al filo, a eso voy. claro. Y eso busca la ley cuando uno de los principales puntos en la ley de tránsito y las obligaciones que tenemos, los deberes que tenemos los que estamos conduciendo y cualquier ciudadano. Eso, paréntesis, hay un dato en la encuesta donde las personas que no conducen reconocen que sienten que no tienen por qué saber de las leyes del tránsito, porque eso es responsabilidad de los conductores. Ya. Es un peatón, un ciclista. Ahora mucha gente conduciendo scooters, donde el único requisito para manejar un scooter es tener la aplicación y una tarjeta de crédito, nada más. Y no tienen conciencia de las responsabilidades que uno tiene en el ecosistema vial. Claro, no te piden 18 años. No, para No, nada, no para te nada. piden. Para nada. Y la fiscalización sobre si hay más de una persona arriba del scooter, Y que eso andan también uno lo sin ve casco. mucho, sin casco. La gente que se compra el scooter es un poco más preparada Sí. y uno ve que andan más... Pero el más- que arrienda ahí anda sin casco. Claro, entonces esa percepción de que eso es responsabilidad de los conductores ya le suma un pelo a la sopa. Y lo otro es que es lo que te decía recién, la percepción del riesgo cuando uno no va con cinturón de seguridad o sistema de retención infantil, las posibilidades de fallecer o de tener una lesión grave aumentan en más de un 50%. Y tú decías, no, es que no es tan grave. Entonces, ir a 70 kilómetros por hora y chocar sin cinturón es como caerse de un 7º piso. Ese es buen ejemplo. O sea, Mm. tal cual. Y si uno dice, ya, ok, a 30 kilómetros por hora, claro, probablemente no voy a salir eyectado del auto. Eso sí es real, es una cuestión de física. Pero Depende del auto también. ¿No? el impacto es como caer de un 2º piso. Probablemente no voy a morir. Pero yo te pregunto, ¿tú te gustaría caerte de un 2º piso? pues sí. Claramente Oye, no. A ver, uno le pone malla a los balcones para que los cabros chicos no caigan y no usa alzador en el auto, es lo mismo. Claro. O no ponerle alita al cabro y tirarlo al agua a la piscina. Tal cual, tal cual. Entonces pasa que lo que hablábamos sobre la ley, una de las principales responsabilidades es estar atento a las condiciones del tránsito. Eso dice la ley de tránsito. Y estar atento a las condiciones tiene que ver con... yo no fui parte de un siniestro vial porque había un bache en la carretera o porque el semáforo estaba apagado, que eso la gente dice en casi un 90% de que las calles no están buenas, que los semáforos no funcionan. Ok, es un punto relevante que hay que atender.
Pero mi responsabilidad es estar atento a las condiciones del tránsito. Y si yo veo que hay un bache, no puedo pasar a 100 kilómetros por hora por arriba del bache porque voy a perder el control del vehículo. Y estar atento a los toros, a los lomos de toro. Claro, si cruzo y el semáforo está apagado, probablemente el que está en sentido contrario también está apagado. Y si cruzamos los dos, vamos a chocar. Entonces, la principal responsabilidad es estar atento a las condiciones del tránsito. También lo hemos dicho mucho acá. Cuando en prensa se dice... hubo un accidente, primero no hay accidente, eso lo hemos dicho ya un montón. Eso también he aprendido acá. Claro, pero hubo un siniestro vial por causa de la neblina. Y como, no, pues si tú te metes a 120 kilómetros por hora a la neblina, vas a chocar. Claro. Si tú ves que hay neblina, tienes que andar más despacio, tienes que estar preocupado de que hay un vehículo delante tuyo. Escucharon al periodista, un periodista deportivo decir, bueno, lo del Monumental no debería haberse suspendido el partido porque fue un accidente. O sea, el tipo andaba colgado en unos cables en el quinto piso. O sea, eso no es un accidente, un accidente que cae con un rayo. Claro, hubo declaraciones. Aquí al contexto y pasa lo mismo en los siniestros viales. Todas las vidas que se pierden son lamentables. Sí, pues totalmente. Y eso más allá de lo que haya hecho el tipo, no hay lo que haya hacer. hecho. Pero claro, si uno está subido arriba de un techo donde no hay que estar y el techo cede y me caigo, claro, uno puede decir, no, es que la infraestructura no da el ancho, es verdad, pero no es para que la gente se suba pues tampoco. Como me suba a un palo bandera y nomás, o sea, son incidentes más que accidentes. Claro, entonces finalmente es como, hay dos conceptos que nosotros rescatamos y que sentimos que son la base de los resultados del estudio. Uno es la necesidad de una mayor empatía, que lo hemos hablado un montón acá, entender de que hay otros y que hay usuarios más vulnerables que yo. Si yo conduzco un vehículo, un auto, el de la moto, el de la bicicleta, el del scooter y el peatón son más vulnerables que yo. Pueden ser súper irresponsables. Ya, te doy el punto. Eso es terrible, güey. Te doy todo el punto. Yo creo que le he salvado la vida a 4 motociclistas en la medida que yo voy más preocupado del destino de ellos que yo del Pero esa es la clave, suyo. Esa es la clave, Kike, porque en el fondo te doy el punto. Pueden ser mucho más irresponsables. Dejemos eso por un segundo. Pero yo estoy mucho más protegido que ellos. Entonces la empatía va en cascada. Y el motociclista debe ser empático con el ciclista y con el peatón. Y el ciclista con el peatón. Así, y el camionero conduce un auto. O sea, debe ser en cascada porque finalmente el que está más protegido tiene muchas más posibilidades de no resultar herido. Ahora, es un esfuerzo estar preocupado de ellos. Cuando uno está preocupado de su auto, más encima están mirando cada rato que no se te meta uno por allá, que no doblen en tercera fila, porque además andan todos apurados por el tema del delivery, pues. Claro, ese es el problema. Tal cual. Y por eso es tan importante el no uso del teléfono, el estar atento a las condiciones, el no consumir alcohol, porque cada vez es más complejo conducir en Chile. Uno puede decir, hace mucho tiempo había mucho menos autos, había mucho menos personas. No había motos. No habían motos, había mucha menos, había menos ciclovía, hoy día hay señalética, además de la que uno tiene que ver como conductor de un auto, está la señalética especializada para la ciclovía, porque son semáforos aparte, señalética aparte. Mucha gente no los cacha. Uno no puede llegar y virar porque hay que ver si está sincronizado el semáforo de las bicicletas también. O sea, los ciclistas tienen que dejar de pasarse las luces rojas. Pero por eso es pasan responsabilidad. Las luces rojas cuando quieren. Güey. Es responsabilidad y esto no va a funcionar si solo las personas que conducimos auto tomamos conciencia, o solo los ciclistas, o solo los peatones. Es una cuestión que tiene que ocurrir entre todos. Sin duda, debe haber más fiscalización, porque hay una sensación de, a mí no me van a pillar, entonces puedo cometer las infracciones que quiera. O sea, es una suma de los esfuerzos de todos los actores del ecosistema vial. Por eso hablábamos la semana pasada de la importancia de la ley CATI, porque el automatizar el sistema de infracciones va a hacer que exista esa sensación de que, oye, ahora sí. Pues va a ser un inhibidor de ahora malas sí, conductas. Y me va a llegar el parte. Y insistimos, no es una ley para recaudar fondos ni para pasar parte. Lo que busca es salvar vidas. Pero si yo no cumplo con la ley, me va a llegar el parte. Y eso no es la idea de que esto sea por la fuerza ni por la sanción. Pero llega un punto que cuando uno dice, oye, siguen muriendo entre 4 o 5 personas diarias, pucha, hay que hacer cosas. Como decía mi papá, la ley con sangre entra. Y claro, y va a tener que doler y nos va a llegar un parte. Y después del primer parte probablemente empiece a tomar más conciencia. No es la idea, lo que uno habría esperado es que fuese de otra manera, pero la evidencia objetiva en otros países dice que leyes como la ley CATI funcionan rápido y que reducen las muertes por siniestros viales de manera drástica en corto tiempo. Lo que me ha tocado ver en el último tiempo, y ya no lo puedo creer, es motociclistas hablando por celular. O sea, motos de a dos
hablando entre ellos. Yo no sé cómo se escuchan porque van con el escape libre y todo el ruido de los autos y van los tipos en paralelo conversando así como si estuvieran en su casa y van hablando y no, me tocó la otra 1 cuadra y media con los tipos. Entonces uno dice, bueno, ellos corren riesgo, o sea, me da miedo pasar por al lado porque si uno se cae, uno de ellos se concentra, le paso por arriba. Sí. Oye, y lo otro que es importante, que el ejercicio de manejar, también lo he aprendido gracias a las columnas tuyas, exige una concentración completa. Yo la asimilo ahora a cuando uno va a dar el examen para la licencia de conducir, está absolutamente concentrado, incluso un poquito tenso, con las tijeritas. Sí. Cuando te dicen la A, la B, uno se pone un poquito nervioso, se concentra, no se pone a ver el celular mientras está haciendo el ejercicio. Es un poquito lo mismo, o sea, exige demasiada concentración, estar muy atento al entorno, a los tiempos. Entonces, esto de salir relajado, pensando en cualquier cosa, es súper peligroso. Pero finalmente uno va manejando un arma, o sea, un vehículo pesa cientos y cientos de kilos, toneladas muchas veces, y los riesgos a los que se ve expuesto uno por la velocidad contra la infraestructura, exponiendo su propia vida y la vida de otros, es muy alto. O sea, hay que darle el peso que tiene la responsabilidad de conducir un vehículo y de salir a la calle, de salir al entorno vial y convivir con los otros actores de ese ecosistema. Que son muchos. Y que son muchos, cada vez más. Incluidos los postes y los árboles. Claro, y yo te doy el punto totalmente. Siempre uno ve que el resto puede actuar de forma súper irresponsable, pero finalmente igual está expuesta a mi propia vida, la vida de mi familia, entonces tengo que manejar de manera preventiva y esperando a que el otro pueda equivocarse también. Carlos Kucher, como siempre, un agrado, ¿eh? Igual, nos vemos. Nos vemos. Pregunta, ¿tu evaluación de desempeño es estrés o estrategia? Con el módulo de gestión de desempeño de Talana evalúas, calibras y potencias el talento de tu equipo. Deja las planillas atrás y enfócate en el futuro. Con Talana tu gestión de personas puede ser más simple. Conoce más en talana.com. Con tus tarjetas de crédito BCI este invierno suena bien. Disfruta de la nieve, descuentos y panoramas en familia. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. En Isavías conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr. Este fin de semana y todos los días cuida tu vida porque la habilidad al volante no se mide por la velocidad, sino por la responsabilidad. Isavías, conexiones que inspiran. Recuerden que este programa queda alojado en el sitio de YouTube. Le agradecemos mucho a la gente que nos está colaborando, que está escribiendo, que está opinando. Como siempre, un saludo desde en todo Chile. Además hay gente de Punta Arenas, de Temuco, Antofagasta, bueno, de Santiago también. Ya viene Rebobinar hasta las 10 de la mañana. No se olviden de escuchar Cuatro Cabezas segunda edición con Ignacio Franzani de 7 a 8. Muchachos, muchachas, esto fue Cuatro Cabezas, esto es Radio 13C. Como siempre, 1.000.000 de gracias por la compañía. Chao. En Radio 13C, Cuatro Cabezas.